Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra tarde más de Tardes de Café acá desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Hoy tenemos un tema que es un tema del cual hemos hablado mucho a lo largo de esta pandemia y del cual muchas personas pues tienen mucha preocupación y tiene que ver con el tema del empleo. El tema de hoy es empleabilidad e inserción laboral. Hay muchísimas personas en Costa Rica que andan buscando un puesto laboral porque producto de la pandemia, pues los trabajos se vieron afectados de muchas formas. Es por esta razón que, bueno, hoy está con nosotros doña Gabriela Romero. Ella es especialista en gestión de capital humano y tiene a cargo una charla bastante buena que nos va a dar a todos. Doña Gabriela, ¿cómo está? Mucho gusto, muy bien. ¿Y usted qué tal? Qué placer tenerla aquí con Muchas nosotros. gracias. Este es un tema, bueno, que nos da una introducción, porque ayer justamente anunciamos que el colegio va a realizar el 9 de junio una feria de empleo presencial. Hay más de 2.282 puestos de trabajo, más de 45 empresas van a participar y van a ofertar puestos de trabajo en todo tipo, ¿verdad? En todas las áreas, en todo tipo. Entonces, esto de la empleabilidad e inserción laboral ayuda a que muchísimas personas que vayan a venir a la feria a buscar un empleo, pues obviamente se preparen para el tema de entrevistas, para currículos, para todo lo que las personas necesitan saber, porque no es hacer un currículo solo por ir a dejarlo, ¿verdad? Sino que tiene que llevar sus especificaciones, no es responder una entrevista de trabajo porque necesito trabajo, sino saber qué voy a responder, porque si fuera solo yo el que va a participar, van a haber muchísimas personas atrás de todo eso. Entonces, doña Gabriela, qué placer que usted esté aquí con nosotros en este tema tan importante que usted nos va a explicar hoy. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Además, realmente sí, es un tema importantísimo siempre, ¿verdad? Pero en estos momentos más todavía. Hemos venido cambiando, el mundo entero ha estado cambiando, hemos estado afectados por una pandemia y eso cambia absolutamente todo y el tema de la empleabilidad también. Entonces hay mucha confusión, hay mucha prioridad por encontrar un empleo, por recuperar, ¿verdad? Mucho de lo que se perdió durante estos años y hay que saber qué hacer, ¿verdad? Tenemos que enterarnos de qué es lo que tenemos que hacer. Cuando estamos hablando de empleable, de qué es ser empleable. Vea, nada más voy a interrumpirla. Claro. Antes de que usted continúe con la charla, recordarle a las personas que hay un link en los comentarios de Facebook. Lo que tienen que hacer es llenarlo con sus datos personales para que pueda participar de la rifa que hacemos siempre en Tardes de Café. Más adelante, si tiene alguna consulta sobre la Feria de Empleo, se las vamos a estar respondiendo acá en los comentarios. Y si tiene alguna consulta, duda o pregunta para doña Gabriela, puede hacerlo a partir de este momento. Y ahora sí queda esta exposición en manos suyas. Claro. Cuando estamos hablando de qué es ser empleable, ¿verdad? Son todas aquellas condiciones que nosotros tenemos que descubrir en uno mismo para poder hacer uso de todo eso que se nos dispone, de toda esa formación, de los estudios, de todo lo que está a disposición de todos para poder llegar a adquirir esa condición de ser empleable. Y eso tiene que ver mucho también con nuestras capacidades, con nuestro desarrollo competencial, con cuál es nuestra marca personal, qué es lo que sabemos hacer bien, qué es lo que sabemos hacer mejor y cómo podemos vender eso a los empleadores. Vamos a ver, aquí hay varias cosas interesantes, porque, por ejemplo, muchas veces confundimos el término de ser empleable porque estamos buscando trabajo y entonces creemos que solamente en esos casos es que yo tengo que preocuparme por esa realidad y no es así. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos ocupando un puesto, pero necesitamos convertirnos en aquella persona en la cual pongan los ojos nuestros superiores para efectos de un ascenso, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente línea que yo voy a seguir en el tema de desarrollo profesional? ¿Hacia dónde me dirijo? Entonces, no es solamente estar en la búsqueda de un trabajo, sino es ser empleable siempre. Entonces Eso es muy importante. aquí podemos decir que, digamos, aunque yo ahorita tenga mi puesto laboral, digamos, en mi trabajo, puedo seguirme preparando para ser empleable dentro de la institución en la que estoy, o ya sea para buscar un nuevo rumbo o tener un trabajo, digamos, mejor, que por lo general la gente dice que ocupa un trabajo mejor. Claro, es para hacer eso. Claro, por supuesto. Entonces, yo me preocupo, dicen que eso es establecer la prioridad de mi desarrollo laboral de manera permanente,
¿verdad? Entonces, quiere decir que yo hoy tengo mi trabajo, estoy satisfecho, me siento bien, pero continúo con ese desarrollo competencial para ser cada día mejor, para que se fijen en mí, para saber que cuando piensan en la organización, en Gabriela Romero, bueno, ¿en qué clase de trabajador están pensando? ¿Qué están pensando con respecto a mi desempeño? Entonces, ahí es donde el asunto se vuelve una prioridad para nosotros y además es de manera permanente. Entonces, yo constantemente debo de estar haciendo pues esto, que además está haciendo el colegio desde hace ya varios años, ¿verdad? Y es trabajando en el desarrollo profesional, es estableciendo algún tipo de charlas, de tardes de café, de otras actividades, precisamente para que los colegiados, los colegas, se desarrollen constantemente, ¿verdad? Porque el entorno cambia abruptamente, pero así, de un día para el otro cambió. Ahora, estamos hablando de que hay que ser empleable tanto para ascender de un puesto laboral en el caso de que ya usted tenga trabajo o en el caso de que usted busque tener un empleo porque está desafortunadamente sin empleo. Pero, ¿qué características debemos hacer o qué debo focalizar yo para poder ser empleable? Claro, yo tengo que hacer varias cosas, ¿verdad? Eso es súper interesante y yo siempre lo recomiendo como un ejercicio de autoanálisis, ¿verdad? Nadie se conoce mejor que uno. Eso es una realidad. Entonces, tenemos que hacer un autoanálisis muy interesante. Yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas, definitivamente, las tengo que tener muy claras. ¿Cuáles son mis debilidades? Lo tengo que tener muy claro. Porque si yo quiero mejorar, imagínense que si yo veo mis propias debilidades, ¿cómo las verán los demás? Hay un tema de competencias que es uno de mis favoritos, ¿verdad? Las competencias del saber hacer y del querer hacer, o sea, la parte de actitudes, ¿verdad? Entonces, la competencia, lo interesantísimo es que yo no la puedo disimular. Yo no puedo tratar de hacer creer a los demás que soy un líder. Yo no puedo convencer a los demás de que soy colaboradora. Es que los demás van a saber si yo soy o no soy colaboradora. Y en tu lugar de trabajo, o sea, cuando pensamos que vamos a tener que realizar un proyecto X y que necesitamos a la persona más colaboradora de todos, ya estamos pensando en quién, Ajá. ya sabemos en quién. Ya uno sabe antes de hacer las cosas. Ya uno sabe, ¿verdad? Y además uno sabe en quién no pensar, ¿verdad? A quién no, por favor, no me presten a ese colaborador para eso, porque definitivamente es que no, ¿verdad? Mejor yo lo hago todo sola. Es que hay colaboradores que son todoterreno, digo yo, Sí. que te pueden servir para Claro. esto, pero también son buenísimos en lo otro, pero también hacen muy bien el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Claro. Entonces, son estas personas que son como de confianza Claro. que generan como eso de que, ok, vamos a hacer tal feria, necesito que Josué me ayude. Sí. Vamos a ir de gira, necesito que Josué nos acompañe. Entonces, eso es muy interesante porque ven en una persona Claro. que puede ayudar. Pero ¿qué pasa? Aquí la pregunta es, esta persona se confía de que es muy buena, de que todos la solicitan, pero no crece tal vez académicamente o no sé, Claro. tal vez no está posicionado en un punto en el que ocupa tal puesto, pero no puede ser más empleable porque no la podemos poner en el puesto que necesito, pero ni tampoco la podemos poner en otro puesto porque no tiene los requisitos que se requieren. Claro, claro. ¿Qué pasa con esas personas? Sí, es muy importante. Por eso les mencionaba, el tema de la competencia tiene 3 eslabones. Hay otros que algunos autores han desarrollado también, pero yo utilizo 3 fundamentales. El saber hacer y el querer hacer. El saber, conocimiento, como decís muy bien. Ese es el conocimiento necesario para desempeñar un puesto. El saber hacer, la experiencia. Yo necesito, además de mis conocimientos, necesito esa expertise que me permite a mí desarrollar una tarea. Y lo otro que necesito es el querer hacer, que es la parte actitudinal. Entonces, no necesariamente una persona, porque tenga uno de los 3 eslabones, es porque ya es competente. Necesitamos los 3, ¿verdad? Entonces, en el caso que vos decís, si la persona es muy buena, es muy atenta, es muy amable, es creativa, es cordial, etcétera, Digamos que etcétera, cumple los 3, ¿verdad? pero le falta un requisito. No, porque si cumpliera los 3 ya tenemos Ese- el primero, que es el ok. saber,
¿verdad? Entonces tenemos la parte de conocimiento y eso es tan importante. Son las tres muy, muy importantes. La persona tiene que saber, tiene que tener experiencia y tiene que tener esa actitud que lo invite a hacer el trabajo de manera correcta, de manera que se distinga, ¿verdad? La competencia distingue a los colaboradores, a los trabajadores de un lugar. Entonces, ahí es donde uno trabaja en ese autoanálisis, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ok, muy bien el ejemplo que nos pusiste. Entonces digo yo, bueno, muy bien en el puesto en el que estoy, tengo mi trabajo, me siento bien, realmente formo parte de la organización, estoy muy motivado, pero quisiera subir en la escala ocupacional, quiero ascender, necesito una mayor remuneración. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me faltará? ¿Verdad? ¿Qué me faltará? Y han habido casos muy interesantes, ¿verdad? Han habido casos muy interesantes y yo creo que este también es el momento justo, porque ha quedado mucha gente desempleada. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona queda desempleada? ¿Qué ocurre? Bueno, es un desastre, primero que todo. Es un caos, es un caos. La vida se vuelve un caos, ¿verdad? Es terrible. Pero entonces, ¿cómo lo asumimos, verdad? ¿Cómo nos levantamos del piso donde quedamos para decir, bueno, voy a hacer algo con este problema y voy a salir adelante? Bueno, autoanálisis. Yo quiero que recuerden eso, autoanálisis. Entonces, vemos el escenario que nos puso Josué. Entonces, la persona tiene muchas cualidades, tiene experiencia, etcétera. Puede ser, ¿verdad? Que sea el caso de una persona que tenga experiencia en un campo, experiencia laboral de muchos años, sea un experto en un campo, pero no tiene un título en ese campo. Puede ser que tenga un título en otra cosa, ¿verdad? Y por esas casualidades de la vida se desempeñó en otro plano. Entonces, ¿qué le falta? Bueno, tener la parte académica que le venga a validar su experiencia profesional. Y eso hay que hacerlo. Porque ya tiene todo el conocimiento. Claro. Lo que ocupa es un cartón, por decirlo así. Puede ser que tenga un cartón en otra cosa. Ajá. Pero entonces, si realmente tenemos esa visión de futuro y sabemos dónde queremos posicionarnos, entonces tenemos que decir, bueno, de ahí, no tengo ni trabajo, no tengo plata, pero al final tengo una experiencia que no está validada porque es en otro campo. De ni modo, voy a buscar qué opción tengo para estudiar, para que pueda tener en ese campo específico la formación y entonces ahí sí ya voy a tener los 3 eslabones de la competencia que me van a hacer a mí empleable para posiciones en las cuales soy experto porque tengo años de estar trabajando en eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todo lo contrario? Las personas que ocupan ser empleables, ¿verdad? Que están desafortunadamente sin empleo, acaban de terminar sus carreras o sus estudios o lo que fuera, pero a la hora de buscar un empleo le piden pruebas prácticas, que ya haya tenido experiencia. Claro. Y con el tema de la pandemia los trabajos han estado complicados. ¿Cómo puede hacer esa persona para no sentirse mal o no decir, Sí. pucha, voy a perder, no voy a poder tener trabajo porque no tengo la experiencia, no tengo esto, no tengo el otro? ¿Cómo puede demostrar esa persona que puede ser empleable? Claro, aquí hay varios escenarios. Uno de ellos que a veces no es tan alentador para algunos, ¿verdad? Pero sí, si lo vemos en el transcurrir del tiempo, puede ser algo muy beneficioso y es buscar empleos de un nivel inferior para ir O sea, tener algún acumulando trabajo como para experiencia. generar algo, ¿verdad? ¿Es Sí, así? exactamente, para ir acumulando experiencia. En otros casos, cuando es posible, hay voluntariados, hay trabajos que se hacen ad honorem, también para ir teniendo esa experiencia acumulada. O sea, les digo, no es lo que más alienta a una persona, ¿verdad? Porque necesitamos la remuneración siempre, pero por algo hay que empezar, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, eso lo podemos ir haciendo. ¿Qué podemos hacer también cuando estamos en esa situación, que ya tenemos nuestro título, ya nos hemos graduado, tenemos esa necesidad de trabajar? Varias cosas. Yo insisto mucho en el tema de marca personal. Tiene que ver con lo que yo construyo con respecto a mi persona, ¿verdad? Y no persona como persona, sino como personaje más bien, como profesional, como futuro trabajador de un lugar. Entonces yo empiezo a construir todo, redes sociales,
cuál quiero yo que sea mi perfil, cómo me quiero representar. Entonces hago un análisis de mis redes sociales, cómo están, qué digo, qué no digo, qué publico, qué no publico, porque parece mentira, pero muchas veces se da que los empleadores revisan redes sociales de los futuros o los potenciales colaboradores. Entonces, ¿qué estoy proyectando yo? Es un tema también de proyección. ¿Qué es lo que yo quiero proyectar? ¿Hacia dónde quiero llegar? Entonces empiezo a trabajar en ONGs, me vinculo con grupos de determinada índole de acuerdo con ese objetivo final que yo tengo. Por eso hablábamos del autoanálisis y de toda esa evaluación que tenemos que hacer de mis fortalezas, de mis debilidades e inclusive de mis oportunidades y de mis amenazas. Entonces, lo que está externamente a mi persona, ¿qué me ofrece el mercado? ¿Cuáles son esas oportunidades que tiene para mí? ¿Cuáles son esas amenazas también que están latentes en el mercado y que me pueden hacer un poquito más complicado el logro de mi objetivo final, que es tener un empleo, y como lo dice la OIT en repetidas oportunidades, tener un empleo decente al final y al cabo? Porque eso también es muy importante. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Bueno, empiezo a trabajar en marca personal, empiezo a ver mis redes sociales, a redefinir un poco mi perfil, empiezo a vincularme en redes sociales también con aquellos sitios que me pueden generar insumos para que yo pueda encontrar oportunidades. Hay muchas oportunidades, a veces no sabemos buscar, ¿verdad? Yo les recomiendo siempre mucho revisar los sitios web, por ejemplo, de instituciones públicas. Ya ahorita cuesta un poco más, pero siempre hay opciones de concursos externos. Visiten las páginas de las instituciones públicas, vayan hacia la parte donde dice concursos externos y revisen publicaciones que periódicamente ellos hacen. Como les digo, puede ser que no sea del nivel que yo estoy esperando, puede ser un nivel inferior, pero ya me estoy vinculando en una institución pública. Igualmente en las empresas privadas, en las bolsas de trabajo, hay bolsas de trabajo por muchísimos lugares, entonces puedo hacer eso. Ahora, José nos decía algo muy interesante y es, ¿cómo manejo yo mi hoja de vida, mi currículum vitae? ¿Cómo lo estoy manejando? ¿Cómo lo estoy haciendo? A veces, de verdad, yo les voy a decir, llegan unas hojas de vida que uno dice, Dios santo, o sea, ¿dónde se le ocurrió hacer esto, verdad? Entonces hay que aprender, hay que aprender. Y realmente tenemos la posibilidad hoy en día de accesar N cantidad de recursos disponibles en la red que nos permiten verdaderamente llegar a conocer en un sitio serio cómo hacer una hoja de vida que proyecte lo que yo quiero proyectar técnicamente de la manera correcta, con el contenido necesario. Todo eso está disponible. Entonces, tengo que hacer una propuesta acorde a lo que yo estoy buscando en realidad. También tengo que tener mis certificados a la mano, todos los certificados. Hay lugares de trabajo o hay puestos en los que uno solicita, qué sé yo, el bachillerato de secundaria. Ay, no, pero es que ya eso es tan viejo que ya yo no lo tengo, o sea, Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Todavía es válido que le pidan a uno, no sé, el certificado de la escuela, del kinder, del colegio? Digamos, sabiendo que ya usted obviamente dice, si tiene un título universitario, me imagino que por ende ya pasó por ahí. ¿Sí lo solicitan? No el del kinder ni el de la escuela. No, tampoco hay que agregarlo en el currículo ni poner que No. el kinder, ni escuela, ni el colegio. No, no necesariamente, no, No. eso no. No. Ok. Empezamos por unas situaciones que se dieron hace unos años en el país. Se están solicitando, todavía en la actualidad, se solicita en muchos lugares, no en todos, pero sí en muchos lugares, el título de bachiller de secundaria. Ese se está solicitando por algunas situaciones que pasaron años atrás. Okay. Antes únicamente solo con el título universitario es suficiente, entonces ahora no. Entonces hay que tener eso a mano. Se me perdió, bueno, vaya ya al Ministerio, a Control de Calidad creo que se llama, y pide una certificación de su documento y entonces lo tiene a mano. O sea, las cosas básicas. Ahora bien, hay un tema que tiene que ver con el concepto también de inserción laboral, ¿verdad? Y que tiene que ver con mi capacidad de tomar todas las posibilidades que hay a nivel de estudios, a nivel de formación, para
poder llegar a obtener un trabajo decente. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchas veces queremos ocupar un trabajo, ocupar un puesto en un lugar y soñamos con eso y creemos que el título universitario es suficiente y en algunas áreas, por no decir que en todas, porque podría ser que no en todas, es necesario tener ese componente de formación profesional. O sea, esas herramientas, esos conocimientos, esos temas específicos que yo necesito ampliar para obtener un puesto de trabajo. Entonces, hacer cursos de capacitación, de desarrollo profesional, eso también lo puedo hacer. Hay opciones por montones, muchísimo. El colegio tiene una gama impresionante para los colegiados de cursos de capacitación, de desarrollo profesional, con temas de actualidad de muy alto nivel que hay que aprovechar. Inclusive ahora con el tema de la pandemia, muchos de los cursos y en periodos pico de la pandemia, pues todo fue virtual. Entonces ni siquiera está la justificación de que tengo que ir a la casa, de que tengo que me mojo porque ahora llueve muchísimo, ¿verdad? ¿No? Entonces tenemos esa comodidad. Bueno, entonces desarrollarnos en temas que a los empleadores les va a resultar mucho más atractivo. Mira, esta persona se graduó de la universidad hace 5 años, perfecto, pero ha realizado estos cursos. Mira qué bien, está pidiendo trabajar en el área de talento humano, pero tiene cursos aquí de evaluación del desempeño y tiene cursos de clima organizacional, etcétera. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Recordemos que cuando tenemos un puesto vacante, y particularmente en nuestro país y otros países de Latinoamérica pasa el mismo fenómeno, publicamos un puesto, tenemos una vacante. ¿Cuánta gente nos llega? Infinidad. Pero 500, 1000, 2000, 3000 personas para un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la clave? Tenemos que diferenciarnos. Eso tenemos que hacer. Porque ustedes se imaginan en esa gran cantidad de documentos a quién van a seleccionar. Entonces, el proceso de selección hay que ponerle atención. Muchísima atención. ¿Qué significa el proceso de selección para un puesto de trabajo? ¿Qué significa? Significa todo. Significa presentación de documentos a tiempo, ¿verdad? No es que se me pasó el día, entonces llamo al lugar. Es que miren, el cierre para presentar los documentos era el viernes y entonces hasta hoy lunes me di cuenta. Bueno, de ahí no. Hay 2.957 personas que ya presentaron todo. ¿Verdad? Qué difícil. Entonces, eso por un lado. Por otro, mi hoja de vida, ok, impecable, perfecta, lo mejor que yo la pueda hacer. Entonces, actualizada. ¿La quiero funcional o la quiero cronológica? Quiero destacar mis últimos trabajos porque son más de cara a la posición por la cual yo estoy optando, o quiero hacer un trabajo cronológico en donde yo empiece a decir, lo que he alcanzado de manera más actual. De ahí para abajo, ¿de qué forma lo quiero presentar? Eso es otra cosa. ¿Cómo me presento en la entrevista de trabajo? Eso era lo que le iba a preguntar. Ahorita hay saludos hasta Puerto Limón, San José en Zapote, en Desamparados, también en Santa Cruz en Guanacaste. Dice, muchas gracias por compartir este tema. Excelente tema, ser proactivo, habilidades sociales, habilidades blandas, conocimientos técnicos, eso es todo lo que tenemos que saber. Y saludos desde Pérez Celedón. Como les estábamos comentando, el Colegio de Ciencias Económicas va a realizar una feria de empleo. Hay más de 2.282 puestos de trabajo, son más de 45 empresas. Va a ser presencial jueves 9 de junio de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Yo me imagino que ese día, por la situación en la que estamos viviendo en el país, del costo de vida, el desempleo, la pandemia y todo lo que hay, van a venir muchísimas personas a participar por algún puesto laboral. ¿Qué actitud deben de tener estas personas que vienen a la feria de empleo para poder ser empleables? ¿Tienen que venir vestidas, arregladas, bonito, o a veces van a venir a pedir información? Porque tal vez puede que se topen a alguien de recursos humanos y le haga una entrevista ahí mismo, si fuera el caso, ¿verdad? Podría darse. ¿Cómo sería como todo eso, que esa persona, que me imagino que está deseosa de tener un trabajo, y va a venir a la feria para poder ser empleable, y ojalá que vengan, todas las personas que vengan logren conseguir un puesto laboral, ¿verdad? ¿Qué actitud deberían de tener? Porque me imagino que hay tristeza, congoja, enojo, frustración,
problemas, el mundo está encima, que no tienen plata, que ojalá tengan niños, que tienen deudas, Claro. que entonces es un caos, ¿verdad? Eso es como una bomba de tiempo, ¿verdad? Que puede tener muchas cosas la persona en la cabeza, pero obviamente con estos tips que usted nos está dando, pueden ser posibles empleables, ¿verdad? Ellos. Claro. Es muy importante la receptividad, ¿verdad? Venir muy receptivo siempre, ir siempre de manera muy receptiva a los lugares. En eso tenés toda la razón, o sea, solo el que pasa por esa etapa conoce de qué se trata. Es más complejo de lo que cualquier persona que no lo ha vivido se imagina. Entonces, dejar las cosas atrás. Ya pasó, ya se dio, tengo una situación debido a, perfecto, pero vamos a continuar de aquí en adelante. Yo creo que las oportunidades están siempre para todos. El tema es esforzarse al máximo, pero vean, de verdad, al máximo, pero al máximo. Hacer un esfuerzo extra porque sé que tengo una situación complicada, entonces eso me requiere hacer un esfuerzo grandísimo y lo tengo que hacer porque no tengo opción. Ser muy receptivo, les decía, porque muchas veces soñamos con un panorama como lo que vos decís, tal vez llego y me entrevistan y me dan un trabajo. Bueno, eso casi que no ocurre. No, nunca pasa, pero no sé, podría pasar. Puede ser, ¿verdad? En esta vida todo puede suceder. Entonces, ser receptivo. ¿Cómo venimos? Bueno, venimos lo más arregladitos que podemos. Cómodos, porque hay que caminar, ¿verdad? Cómodos, porque eso es de mucho rato, pero lo más arregladitos, porque de verdad que sí, también tiene mucho que ver el tema de la etiqueta en el vestir, ¿verdad? Entonces, ahí venimos todos, tras de que venimos aburridísimos por todo lo que dijiste, ¿verdad? La congoja. Acongojados y tristes y bueno, pero no, o sea, de verdad que venir con una muy buena actitud y que eso se refleje, porque yo siempre le digo a mis estudiantes, vean, las cosas no solamente, o sea, no solamente tengo que tener la competencia, sino que se me tiene que notar. Cuando les doy clases a los estudiantes de maestría les digo, usted no hace la maestría solo por hacerla, a usted se le tiene que ver después la maestría por algún lado, porque si no, qué torta, ¿verdad? Entonces, a usted se le tiene que notar el interés por trabajar, se le tiene que notar una buena actitud, se le tiene que notar que usted es una persona competente, que usted es una persona realmente que tiene futuro para una organización, que puede aportar mucho para una organización, y eso incluye un sinfín de aspectos, ¿verdad?, que creo que todos debemos de tomar en cuenta. Entonces, traer los documentos, ser receptivo, escuchar a las empresas que van a estar ahí ese día, preguntar todo lo que se quiera preguntar. Muchas veces no preguntamos y eso sí es un grave error, ¿verdad? Nos quedamos con aquella incertidumbre de qué pasó, porque no preguntamos. Entonces llegamos a la casa y nos preguntan, ¿cómo le fue? Bien, ¿y qué? No, ahí dejé todo, pero ¿qué va? No sé. No, preguntar. ¿Ahora qué sigue? Yo dejo este documento, ustedes me van a llamar, yo puedo llamar, ¿a quién puedo llamar? Anoto a quién puedo llamar en ese lugar, a partir de qué día, van a hacer pruebas, van a hacer algo más. Todo eso lo tengo que investigar. Entonces, de verdad que cuando uno empieza, y por eso les decía, en la red hay un sinfín de cosas. Por eso les decía, cuando uno empieza a investigar, se empieza a adentrar en esa realidad que uno tiene, empieza a encontrar cosas. ¿En qué me quiero desempeñar? Eso es muy importante. Yo creo que muchos de nosotros hemos estudiado y hemos alguna vez visto o analizado o ha sido tema de un examen, un análisis FODA, que es lo que les decía antes, y es ese análisis, ¿verdad?, de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Yo creo que todos en esta vida, al menos una vez, deberíamos de hacer un análisis personal, todos. Tranquilos, relajados, nos ponemos a pensar, yo, Gabriela, ¿cuáles son las fortalezas que tengo? A ver qué tal. Y empiezo a listarlas, ¿verdad? Empiezo a hacer una larga lista.
¿Cuáles son mis debilidades? Ahí me voy conociendo. ¿Cuáles son las amenazas que tengo del entorno y cuáles son las oportunidades que hay allá afuera esperándome? Y entonces empiezo a hacer un plan para mí misma, para mi desarrollo profesional, para mi empleabilidad. Eso es muy importante. Empiezo a hacer un plan. Ese plan quiere decir, vamos a la feria de empleo. Ese plan quiere decir que yo debo de cursar otra carrera o debo de terminar la carrera que tal vez no terminé hace años o debo de hacer los estudios en un idioma en particular que tal vez siempre he querido hacer, pero no me ha quedado, ¿verdad? Hay posibilidades de estudiar un idioma en este país de manera económica o inclusive de manera gratuita. Hay que buscar. Cuando tenemos un idioma, elevamos las posibilidades todavía, un idioma extra, ¿verdad?, al nativo, elevamos esas posibilidades de que los demás vuelvan la mirada a nosotros. Y es que eso es lo que andamos buscando cuando decimos que queremos ser empleables. Queremos que los demás vuelvan la mirada hacia nosotros. Cuando ya tenemos un puesto de trabajo en una organización, también queremos eso. Queremos que cuando quede un puesto vacante de mayor nivel digan, ay, mira, Gabriela, ay, qué emoción, qué dicha, ¿verdad? Eso es ser empleable, definitivamente. Entonces, ¿cuál es el perfil que yo voy a construir de mi propia persona de aquí en adelante? Y es un tema pero tan personal, que aunque le digan, ¿verdad? Yo misma me conozco, yo misma sé qué tengo que hacer, yo debo buscar, yo debo encontrar, yo debo de hacer, hasta que el asunto llegue a obtener buenos resultados. Definitivamente es un camino que puede ser más o menos complicado, pero que si lo hacemos correctamente y somos perseverantes, vamos a alcanzar muy buenos resultados. Estoy completamente segura. Supongamos que van a venir muchísimas personas a la feria de empleo, ¿verdad? Porque están buscando empleo y ya con estos tips que usted nos está dando, estamos fortaleciéndonos para poder ser personas empleables en alguna institución o empresa, en el trabajo que podamos participar, o ya sea, como usted dijo, uno menos, como para poder metiéndonos en la inserción laboral. Claro. Venimos a la empresa y me topé con la empresa de Gabriela, y Gabriela me dice, mira, Josué, tenés 24 horas para enviar tu currículum. Ya que ya apunté su nombre completo, voy a revisar que mañana a las 3:30 de la tarde esté su currículum. Si no está y yo me atrasé, ¿qué pasa conmigo? No te digo que hay un montón de personas más que ya lo enviaron. Entonces, descartados. No, esto es como para que las personas Sí, claro. lo tomen en cuenta, porque a veces dicen, sí, mañana lo envío, me Claro. dijeron que mañana, y tal vez le dijeron una hora, Sí, y era a las 3:30 y lo enviaron a las 4. exacto. Obviamente siempre hay excepciones, no siempre, algunas veces hay Podría ser excepciones. que de esos 2.500 correos, ninguno sea tan bueno como el que entró a las 3:40. Podría ser, digamos. Podría ser. Es muy relativo, ¿verdad? Eso depende del manejo que le dé la empresa. Algo que me llamó mucho la atención que usted dijo es que la persona tiene que estar como con las orejas abiertas, Claro, así como receptivo. a que le digan, mire, Gabriela, tiene que tener esto, y que tenga memoria, y que ojalá tenga un lapicero y un cuaderno para que apunte todo lo que le digan, para que a la hora no se le olvide nada, porque un pequeño documento, un puntito, una coma que usted no agregue, hace la diferencia y hace que, desafortunadamente, pasen a la siguiente hoja de vida. Claro, definitivamente. Y es muy importante reflexionar sobre eso, porque es una lucha, ¿verdad? Es una competencia, definitivamente. Entonces, vos decís 3:30 y lo mando 3:40. Bueno, pues se juega el chance de que se lo reciban o no. Es una realidad, eso ya no depende o sea, no hay una receta. Lo ideal, enviar, ajustarse a los tiempos, siempre. Eso es lo ideal, para no tener ningún inconveniente. Entonces, estamos en una competencia abierta. Hay competidores, pero yo les voy a decir, por montones. O sea, es que, y hace 2 días el Financiero sacó una nota que decía que ya los empleadores no se están fijando en los títulos, así lo decía, en los títulos que la persona trae debajo del brazo, sino en sus habilidades, en sus competencias, ¿verdad? Entonces, vean hasta dónde llegamos. O sea, Sí, al final todo es experiencia también, y todo lo bueno que usted pueda hacer. todo suma para formar a un individuo que sea el idóneo para ocupar un puesto de trabajo.
Entonces, por eso les decía, hay que trabajar en ese modelaje. ¿Qué es lo que quiero llegar a hacer yo integralmente para que pueda ocupar diferentes posiciones? Entonces, vean qué interesante. Cuando el financiero se refiere a esto, habla de algo que nos diferencia, que son las habilidades. Las habilidades que normalmente los autores dicen habilidades blandas. Yo tengo un problema con eso. Me enoja mucho, porque no son blandas, o sea, no tienen nada de blandas, o sea, son de verdad habilidades que cuesta muchísimo llegar a cambiar. Por ejemplo, una persona que no tenga desarrollada la competencia o la habilidad de hablar en público, puede leerse todos los libros de hablar en público, ¿verdad? De expresión oral, que tal vez no le sea tan fácil lograrlo. Puede ser que sí, depende de la persona. Puede ser que lea todos los libros y no lo logra. No son tan blandas, pero bueno, así les llaman normalmente. Entonces, esas habilidades marcan la diferencia y es lo que decía el financiero hace un par de días. Se están fijando mucho más en este tipo de cosas. Si la persona sabe trabajar en equipo, entonces, dependiendo del puesto que estén contratando, hacen una prueba en vivo. Entonces, ponen a los oferentes a hacer un trabajo en equipo y un tribunal los está observando. Ay, que es lindísimo hacer eso, porque ahí definitivamente te das cuenta quién sabe trabajar en equipo y quién no. Ahí Debe ser bonito para ustedes ver, pero estresante para quien está participando, Claro, porque ¿cómo claro. sabe uno si realmente está trabajando en equipo? Exactamente. Eso es complicado. Exacto. Entonces es parte de ese autoanálisis que hay que hacer, saber que nos están observando siempre y que la competencia, como les decía a un inicio, no es algo que yo puedo como aparentar. Ay, voy a aparentar que yo sí soy la líder, yo aquí soy la que manda y todos me obedecen y todos me aman. Además, eso solo me lo creo yo, porque todos los demás están clarísimos de qué clase de liderazgo tengo o si no tengo liderazgo. Entonces, la competencia no la puedo yo tratar de aparentar, la tengo y la evidencio o no la tengo. Entonces, es muy interesante porque queremos aspirar a un puesto X y nos hacen una prueba in situ, entonces me ponen a trabajar con mis colegas que también quieren ese puesto de trabajo y ahí en el trabajo en equipo el tribunal examinador se va a dar cuenta de quién quiere el poder concentrado, quién no deja ni siquiera hablar al compañero o por el contrario, quién ni siquiera abrió la boca por ser excesivamente respetuoso, nunca lo dejaron hablar. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí es donde realmente uno dice, bueno, ¿cuáles son mis habilidades de trabajo en equipo? ¿Cuáles son mis habilidades de comunicación? El tema de la comunicación es súper fundamental, ¿verdad? Porque Importantísimo. a mí a veces me da congoja. Yo creo que es que yo me comunico de más, ¿verdad? Y hablo hasta dormido, yo creo. Pero cuando a una persona le cuesta exponer un tema que sabe y que es de su área, Claro. da como congoja porque uno dice, si le cuesta la comunicación, Claro. o le da pena, imagínese que sea la mejor persona del mundo y la más capacitada y lo pones en un auditorio o a hablar a los compañeros o a liderar un trabajo, Así es. no va a poder, es complicado. Entonces ya por eso, y los nervios también, ¿verdad? Claro, Que siempre juegan claro. una pasada importantísima en este tipo de entrevistas, ¿verdad? Porque Así desde que es. la persona tiene todo en la cabeza, me imagino que los nervios de una entrevista todavía Claro. peor. Claro, exactamente, pero entonces hablamos de eso, ¿verdad? De esa integralidad de la persona, que entonces, como bien lo decís, puede ser que tenga, como lo decía el financiero, todos los títulos que quiera bajo el brazo, Y toda la experiencia. toda la experiencia además, ¿verdad? Que es el segundo eslabón, muy Correcto. bien, ya están, ya lo Ya aprendiste. estamos. Pero en esa parte de comunicación o de expresión oral, hasta ahí, ya la perdimos, como dicen, ¿verdad? Sí, se quedó. Exacto, y qué lamentable que es eso. Y vino uno con un poquito menos de experiencia, tal vez un par de títulos menos, pero con una expresión de comunicación increíble. No creas, a veces con muchísimo menos Con muchísimo menos. que esa persona, pero con una maravillosa expresión oral, y entonces, sí, claro. Eso también es un peligro, pero ya eso es un tema para los Eso empleadores. Sí, eso ya después es... Para los empleadores. Pero en realidad es eso, o sea, tratamos de equilibrar, de buscar ese equilibrio entre lo que sé hacer y entre lo que quiero hacer o puedo hacer. ¿De acuerdo? Lo que puedo hacer. Y eso
se remonta a muchos factores de toda nuestra historia de vida. Por eso les decía, solo uno se conoce. O sea, ¿por qué no puedo hablar en público? ¿Por qué no quiero trabajar en equipo? ¿Por qué no soy colaborador? ¿Por qué no soy empático? Que la empatía es un tema que hoy en día es fundamental. O sea, puede ser una persona con buenos estudios, muy calificada para ese puesto, con la experiencia necesaria, pero no es empática. Qué triste. Entonces, ¿qué genera en un lugar de trabajo? Problemas con los compañeros. Problemas porque no sabe decir las cosas, como dice la frase trillada, no se pone en los zapatos del otro para hablar o para considerar. Entonces, es un problema también la persona así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo ese análisis de todas esas competencias, de todo lo que deberíamos de tener y hacia dónde queremos llegar para que definitivamente nuestro camino, nuestra proyección sea un poco más fácil y al final logremos el objetivo, ¿verdad? Que es tener un trabajo decente, como decimos siempre, y también tener la posibilidad de escalar hacia posiciones superiores, que eso también es muy importante, ¿verdad? Porque es parte de las necesidades básicas del ser humano, ir ascendiendo, ir escalando en toda esa estructura ocupacional de los lugares de trabajo. Ahorita que estamos hablando de todo esto del trabajo y de todas las capacidades y características que uno tiene pues que tomar en cuenta y tiene que analizar, es importante cuando uno va a una entrevista de trabajo tal vez hacerse preguntas que podrían hacerle como para tener posibles respuestas, Sí. porque hay una pregunta Sí. que a mí cuando en algún momento que buscaba trabajo me hicieron, ¿y cuáles son sus fortalezas? ¿Y cuáles son sus debilidades? Claro, y uno no Y se las se ha queda imaginado uno nunca. en blanco, o sea, en ese momento es como que si la mente quedara en blanco y uno dice, Claro. ¿para qué soy bueno? Claro. ¿En qué soy malo? ¿Verdad? Sí. Y creo que eso a todas las personas les pasa porque uno no está como en eso de pensando, bueno, yo soy bueno para escribir, para leer, para redactar, pero soy malo para el otro porque a uno no le gusta decir las cosas malas de uno. Sí. Pero ¿cómo puede ir pensando estas personas que tal vez ya pasaron el filtro A, ok, recibieron el currículum, ok, les agendaron una entrevista o una reunión virtual o presencial como para conocerlos un poquito? ¿Puede uno hacer esas preguntas y tener ahí como en la cabeza lo que puede decir? ¿O es mejor ser espontáneo en el momento para que no lo agarren a uno fuera de base y se quede uno en blanco y no sepa uno ni qué responder? Claro. Vean, en esto lo hemos hablado hasta el momento. Vamos a hacer toda esta preparación previa a lo que ya es el encuentro con nuestros posibles empleadores, por ejemplo, en una entrevista. Entonces, esa preparación previa nos da el insumo para llegar A todo lo que ocupamos. ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, lo que tenemos que esforzarnos es por tener claro esto, claro ese autoanálisis, por tener claras nuestras aspiraciones, nuestras metas, tener claro de qué se trata el negocio al que estoy llegando, porque eso también es importante. Vamos a ir a que nos entrevisten en el Colegio de Ciencias Económicas. Y por lo menos saber qué hacen ahí. ¿Y qué es eso? Ajá, por lo menos. Ay, no, yo, entonces a veces decimos, no, yo puedo, y yo llego y después se me queda. Voy a ir a dar clases ahí, voy a ir a dar clases. ¿Verdad? Entonces, bueno, hay que leer. Afortunadamente hoy la red lo tiene todo. Entonces, ese lugar que hace, desde cuándo existe, tiene otros lugares o sedes, ¿verdad? Voy a investigar todo lo que yo pueda y eso marca diferencia. Porque hace que usted se preocupó de Claro, investigar, claro en que conocer sí, dónde claro. podría ser su posible trabajo. Exactamente. Hace poco me contaban la experiencia de un muchacho, y un muchacho bastante joven, y cuando él en la entrevista que le hicieron dice algunos detalles muy particulares de ese lugar específico, porque él había leído todo lo de la página de ese lugar cuando fue antes de ir, ¿verdad? Entonces, toda la entrevista fue muy formal, muy seria, pero cuando él dijo ese detalle, que era hasta jocoso, todos los señores, todos formales, se pusieron a reír muchísimo porque dijeron, usted sí leyó. Usted sí leyó todo, ¿verdad? Y eso le hace clic a la gente. Sí, los engancha, de una vez los enamora porque uno dice, mira, se preocupó por lo menos saber a dónde venía. Por supuesto. Entonces eso marca una diferencia. Y recuerden que hemos estado hablando de diferenciarnos. Cuando hay tanto, y ustedes lo ven en el mercado lanza productos, pero en serie de todo, marcas por montones, ¿verdad? Usted busca, qué sé yo, zapatos, y hay zapatos, zapaterías, ¿qué lo diferencia a un lugar de otro, a una marca de otra, a un producto de otro? Bueno,
Nosotros no somos productos ni mucho menos, pero sí queremos formar un perfil, una marca personal. Entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar? ¿Cuál va a ser nuestra línea para ir afinándola cada vez más? Entonces, la entrevista, eso hace un clic, eso hace una diferencia interesantísima. Nuestra expresión verbal y no verbal es muy importante. Aquí en Tardes de Café no podemos abordar todo el tema, pero yo siempre les digo a mis estudiantes, si nos quedamos con la inquietud, más que suficiente para mí, porque yo sé que después van a seguir investigando, entonces yo les digo, por favor, investiguen, sigan leyendo, estudien, hay muchísimo en la red, entonces, ¿cuáles son esos criterios de expresión verbal y no verbal que yo puedo utilizar o debo utilizar o no debo utilizar en una entrevista de trabajo? Tiene que ver con todo, tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con El aseo personal. el aseo personal, Tono tiene que de ver voz. con el tono de voz, tiene que ver con la puntualidad, tiene que ver con las preguntas que yo hago, cómo estoy escuchando a la persona, la veo a los ojos, no la veo a los ojos, todo eso tiene mucho que ver. Entonces, no voy a llegar media hora antes a sentarme ahí a incomodar a todo el mundo, pero tampoco voy a llegar 5 minutos después. Son cosas importantísimas. 15 minutos antes. Claro, 15 minutos antes, 10 minutos antes. Si llegué muy temprano, me quedo afuera esperando un rato y entro faltando 10 o 15 para ser realmente oportuno. Y todo eso yo tengo que estudiarlo, analizarlo antes de llegar. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento yo en el lugar? ¿Verdad? No, si yo es que me siento así, yo, ay, No, mira, qué y lo mejor pecado, de todo es ir ¿verdad? con ropa cómoda, que no sea ropa ¿Cómo me incómoda. siento? Claro, Porque por a veces supuesto. ahí, digamos, van con trajes enteros, con corbata, nunca en su vida se han puesto una corbata y están ahogados, Claro, en el caso de los hombres. exacto, Y las mujeres con, y no sé, un vestido que puedan manejar y que no claro. les vaya a pasar una mala jugada también, Así ¿verdad? es. Porque todo cuenta. Así Y en es. esos momentos todo le puede pasar a uno. Así es. Salir con el tiempo suficiente de la casa, porque a veces, no, ya yo sé llegar a ese lugar, ¿no? Y si pasa algo, Presas por todo lado ahora. si hay un accidente, ¿qué pasa si se me rompe un zapato, ¿verdad? Entonces ya no tengo el tiempo para devolverme, Bueno, entonces salgamos con suficiente tiempo, tranquilos, con todo en orden. Yo sé también de personas que saliendo ya sobre el tiempo, ay, que se me olvidó el título, que se me olvidó No, y hay que alistar un todo como tiempo, cuando los un papás alistan a tiempo. los niños para ir al kinder o a la escuela. Del día anterior Exacto. dejar todo acomodado y listo para que usted nada más agarre y se monte y se vaya. Exactamente, eso es muy importante. Entonces, todas estas cosas van a permitir que tengamos una buena aceptación, que dejemos una buena imagen en ese lugar. Eso es fundamental para precisamente marcar una diferencia. Hay una fábula que a mí me gusta mucho, que presento normalmente, y entonces se trata de una situación en la que hay que contratar a alguien, y la fábula dice, ¿para qué vamos a contratar a un pavo para enseñarlo a subir a un árbol si podemos contratar a una ardilla? ¿Para qué vamos a contratar a un pavo para enseñarlo a subir a un árbol si puedo contratar a una ardilla? Ustedes se imaginan la ardilla a qué velocidad sube y baja de un árbol. Impresionante. Entonces, ¿para qué voy a contratar a un pavo? Imagínense un pobre pavo subiendo a un árbol. O sea, ¿qué esfuerzo tengo que hacer yo para que el pobre pavo pueda subir y bajar? Si es que lo llega a lograr, no tengo idea. Pero entonces, ¿a qué me quiero referir con eso? A realmente proyectar lo que somos, lo que tenemos, que está relacionado con todo esto, con el saber, con el querer hacer, con el saber hacer, y esa proyección que voy a dejar en el lugar de trabajo, para que puedan decir así, mira, esta es la ardilla, ¿verdad? Y no que digan, no, es un pavo, entonces mejor busco una ardilla por otro lado. Así es el mercado laboral, ¿verdad? Entonces no queremos en realidad obtener resultados negativos, todo lo contrario, pero entonces tenemos que trabajar en todo eso que yo le llamo el plan de desarrollo personal. Me gusta muchísimo tratar ese tema, es el plan de desarrollo personal, porque entonces yo incorporo ahí no solamente lo que tengo que aprender de conocimientos, de técnicas, de cuestiones de estas, sino
Además, la parte que tiene que ver con las habilidades blandas, con todo ese tipo de aprendizaje que yo tengo que llevar para poder desenvolverme de la manera adecuada. Y si no, me van a decir ustedes, nada más bonito que trabajar con personas que tienen las competencias necesarias, la mejor actitud. Y recuerden que un eslabón de la competencia es la actitud. Nada más bonito que trabajar con las personas que tienen las actitudes adecuadas para desempeñar un trabajo. Todo el mundo quiere trabajar con ellas, pero hay otras personas que no tienen desarrollo de competencias en los niveles requeridos, y la gente, como dicen, salgámonos y vayámonos por aquí para trabajar por otro lado, porque es muy difícil, es realmente incómodo. Entonces, igualmente nos ven a nosotros. Entonces, ese trabajo de estarnos evaluando a nosotros mismos es fundamental para saber cómo nos estamos proyectando, cómo estamos evidenciando ante los demás esas competencias que tenemos. Los comportamientos que tenemos en el lugar de trabajo evidencian que yo tengo esas competencias o no. Ahí me disculpan un toquecito el tema de la tos, pero que va con estos climas de que en la mañana hace frío, hace calor, no es nada de COVID, es simplemente problemas asmáticos. Entonces ahí me da como congoja el tema de estarle interrumpiendo. Con el tema de esto de ir a buscar trabajo, si a uno le dicen, por ejemplo, para la feria esta del colegio, hay que traer el currículum de forma digital. Sí. ¿Verdad? Que ya sea por correo electrónico, que lo envíe por WhatsApp, que lo pase por AirDrop, que ya ahora nada más uno pasa el documento a otro y ya es súper sencillo y súper fácil. Las personas tienen que prever esto, ¿verdad? Tienen que tener documentos y en algunos casos hasta traer físicos por aquello de que también le puedan pedir físico, ¿verdad? Claro. Si hay 45 empresas y yo vengo a buscar trabajo, ¿cuántos currículums debo traer o debo tener listos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hoy trabajamos todo el tema del ambiente, entonces decimos la menor cantidad de papel posible. Claro. Eso es como la consigna. Ahora bien, sí podemos traernos algunas copias No impresas. todas, ¿verdad? No todas, porque además estos son procesos muy costosos, ¿verdad? Cuando una persona está buscando empleo, no viene a esta feria solo a esta feria. O sea, ha ido ya a muchos lugares, ha enviado muchos documentos, ha hecho muchas cosas. Entonces, también es un tema de costo muy, muy elevado. Pero sí es importante traer algunos. Y José tenía mucha razón. En algún momento podemos encontrarnos con alguien, podemos tener una muy buena conversación, podemos hacer ese clic que yo le llamo con alguien, y entonces sería más sencillo, mira, tenés tu currículum por ahí, entonces de una vez la persona empieza a ver y mira, me interesa mucho y tal vez hacen algo más ahí. Y le da un contacto diferente al de donde se envía el currículum. Exactamente. Más de algo más directo. Exacto. Entonces es importante hacer esto. Ahora, es muy interesante también hacer la consideración de la extensión del documento. Eso era lo que le iba a preguntar, esa es una de las cosas. Tiene Sí. que tener fotografía, de cuántas hojas, tengo que poner toda la experiencia que he tenido, porque Claro. tal vez tengo 50 años de edad y tengo 30 años de experiencia en diferentes empresas, tengo que poner todas o Sí. tengo que ser como lo más breve, pero sin dejar de decir que tengo experiencia. Exactamente. Vean, a veces somos muy exhaustivos y hay pues currículums de currículums, ¿verdad? Para un uso, para otro, en la academia, por ejemplo, son hojas y hojas y hojas porque hay que detallar absolutamente todo. Pero para efectos de lo que vamos a hacer y lo que hará el colegio en los próximos días, sería muy bueno que hagan resúmenes ejecutivos. ¿Por qué? Porque pueden hacer un par de hojitas y pueden traer varios. Entonces, eso es mucho más sencillo porque realmente la persona se interesa por los estudios que tenga, la experiencia que tenga, si necesita certificaciones o necesita cursos de informática, por ejemplo, si los tiene o no los tiene. Esa experiencia básica tiene que estar ahí. Pero a veces incluimos en una hoja de vida toda la experiencia laboral y en cada lugar de trabajo incluimos una amplia explicación
En los cursos de capacitación, si tenemos 150 cursos, los ponemos todos y detallamos un montón de cosas que sí, puede ser información muy valiosa para otro momento, pero para un tipo de feria es suficiente con un resumen ejecutivo. Entonces, aquí tenemos que aprender a discernir qué vamos a colocar y cómo lo vamos a colocar. Aquí es como hacer que sí, que no. Exacto. Entonces, la información personal es prioritaria, entonces vamos a poner algunas cosas de información personal al principio, luego vamos a poner la formación académica, que eso es fundamental. Si yo empleador, ya tengo identificado el puesto de trabajo, yo eso lo tengo clarísimo, entonces yo sé que para este lugar necesito qué sé yo, un administrador de empresas con énfasis en mercadeo, yo lo tengo claro, entonces voy a fijarme prioritariamente en los que tengan ese requisito. Porque Los que tengan ese grado académico. ese grado, porque realmente yo lo que necesito es eso. De muy buena una persona si tiene administración de negocios con énfasis en finanzas, pero yo necesito a alguien de mercadeo y ustedes saben que es muy específico. Entonces tengo que ponerlo ahí, tengo que indicar si tengo otro grado académico, tengo que después venir a detallar la experiencia profesional. Porque normalmente, y vos lo decías al inicio, o sea, yo necesito para muchos puestos que la persona tenga experiencia, al menos alguna experiencia, un poquito de experiencia, o tal vez mucha, dependiendo del puesto de que se trate. Entonces tengo que colocar de manera muy resumida las posiciones, los lugares de trabajo en los que he estado, la cantidad de años, como esa información básica, puntual, que llama la atención y que me van a valorar. Yo no tengo que hacer un currículum de 5 páginas para que me den un trabajo. Eso es un mito. Entonces, tengo que hacer un resumen ejecutivo. Si necesito... Ahora inclusive hasta son de una página. Exacto, claro, Y son súper breves. resúmenes ejecutivos. Entonces, si se requiere incorporación o si yo estoy incorporado a un colegio, pues también es importantísimo Colocarlo incorporado ponerlo al colegio ahí. Claro respectivo. que sí, porque de una vez dicen, mira, tiene, pero no está incorporado, o por lo menos no lo dice. Y aquí tengo otros que sí lo dicen, Y ¿verdad? que Entonces ya sé que no hay problema. Tomo en cuenta esto. Exacto, porque ahora el tema del tiempo es terrible, ¿verdad? Está uno lunes, ya después está viernes, o sea, entonces hay que aprovechar el tiempo al máximo. En esa línea, recomendaciones, 3 personas que puedan hablar de usted, ex jefes, ¿verdad? O ex supervisores, las puede colocar ahí con el número de teléfono, con el correo electrónico. Pero son cuestiones muy puntuales y entonces yo ya tengo con eso conformado un perfil que me va a permitir a mí transmitirle a ese empleador si califico para esa prueba o no, si paso al siguiente nivel o de una vez me va a descalificar. Pero yo tengo la tranquilidad de que lo básico y lo fundamental de mí como trabajador lo puse ahí. Entonces no me voy a exceder en hacer documentos súper amplios. Vea, doña Gabriela, el tiempo nos ganó y aquí podríamos quedarnos hablando muchísimo rato porque son muchísimas cosas que una persona debería saber que anda buscando trabajo o una persona que ya tiene su trabajo, que desee crecer en la empresa, buscar o crecer en otra institución. Entonces podríamos ampliar estos temas más adelante con muchas informaciones, pero aquí nos están preguntando que a dónde la pueden contactar a usted para que usted pueda dar orientaciones personalizadas, porque me imagino que deben de haber muchísimas personas que dicen, después de lo que doña Gabriela dijo hoy, estoy detrás del palo. Mi currículum está mal, no tengo buena presentación, tengo esto, ocupo mejorar lo otro, ocupo saber qué voy a responder en una entrevista. Entonces, ¿a dónde la podemos contactar a usted? ¿O Claro. un correo, un número de teléfono? Claro, con mucho gusto. Mi correo electrónico es muy efectivo, yo siempre lo reviso, gabrielaromero.cr@gmail.com. Perfecto, entonces, doña Con Gabriela, todo gusto, a la orden. para que doña Cinia ojalá lo haya anotado, tal vez si lo repetimos. Gabriela Romero, Ajá. CR, todo junto en minúscula, @gmail.com. Súper bien. Entonces, doña Gabriela, muchísimas gracias, así como agradecerle a todas las personas que participaron de esta transmisión. Hay muchísimos comentarios, todos son positivos y siempre, obviamente, en concordancia con lo que usted estaba comentándonos en esta tarde de café. Antes de irnos, recordarles la Feria de Empleo que va a ser el jueves 9 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hasta este momento hay alrededor de 2.282 puestos de trabajo disponibles y más de 45 empresas que van a participar por buscar a las mejores personas que vengan ese día a entregar sus currículos. Los currículos deben de traerlos de forma digital y como dijo doña Gabriela, uno que otro
ahí de forma física porque uno no sabe en qué momento se lo pueden pedir. Además, ese día se van a estar realizando charlas gratuitas acá en el auditorio del colegio con respecto a temas de currículum, personalidades y todo lo que la persona debería pues tener en cuenta cuando anda buscando trabajo. Entonces, para que ustedes se vengan desde muy temprano, porque me imagino que van a haber muchísimas filas y más en estos momentos que a nadie le cae mal tener un trabajo para las personas que desafortunadamente no logran encontrar. Entonces, doña Gabriela, Así es. muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Y quiero finalizar diciéndoles que no se desanimen. Por favor, no se desanimen. Es un proceso difícil, no es fácil, pero yo estoy convencida, plenamente convencida, y lo he visto muchísimas veces, que cuando uno da lo mejor de sí, se esfuerza al máximo, se llega a encontrar con las oportunidades. Realmente así es. Entonces, que sean muy perseverantes, que continúen por ese camino, que puede ser más o menos fácil, no importa, pero con toda esa convicción de que lo van a lograr, y yo sé que lo van a lograr. Y que no Les pierdan la deseo fe. que no pierdan la fe y les deseo de verdad lo mejor. Bueno, doña Gabriela, muchísimas gracias. Encantada. No, gracias a usted y agradecerle a todas las personas. Si a usted le gustó este tema o usted sabe que hay alguna persona que anda buscando trabajo y le faltan algunos tips, consejos o algo, etiquételo en los comentarios o compártale el video o compártalo para que más personas, porque este es un tema que todos deberíamos de saber y todos deberíamos de conocer porque es un tema bastante importante, el tema de la empleabilidad. Y nos vemos la próxima semana porque la próxima semana tendremos más Tarde de Café. Hasta luego.